Soy psicóloga, soy perito en psicología de lo que es de la Fiscalía. ¿Qué tiempo tiene siendo perito? 25 años. ¿Con qué capacitación cuenta para ejercer su función? Tengo varios cursos por parte del Instituto de Formación Profesional y una certificación. Y bueno, tengo... Hasta ahí, perito. Muchas gracias. ¿Por qué se encuentra el día de hoy en esta audiencia? Porque recibí un llamado de Ministerio Público para que yo realizara un dictamen en materia de psicología. ¿De qué fecha es su dictamen? 15 de agosto del 2020. ¿A quién le realizó ese dictamen? ¿Cuál fue el planteamiento del problema de su dictamen? Que si contaba con alteraciones psicológicas con relación o consecuencia de una agresión de tipo sexual y si encontraba yo alteraciones, si estas son, cuál sería el número de sesiones para poder determinar lo que es el daño emocional y cuál sería el costo de este número. Muchas gracias, perito. ¿Cuál fue la metodología utilizada? Fue una entrevista psicológica, forense, fue un formato de aceptación, fue también lo que es la detección de lo que es el lenguaje no verbal y ¿qué otra cosa? ¿En dónde le realizó esta entrevista a la víctima? En la agencia número 2, Álvaro Obregón, en la agencia de delitos sexuales. ¿Cómo se encontraba la víctima al momento de la entrevista? Con disposición y con cooperación al referir los datos. Sin embargo, denotaba molestia en el momento de referir los hechos. ¿A qué hecho se refirió? A que refiere que ella fue agredida sexualmente en uno de sus senos, y que refiere que también fue introducido los dedos a nivel vaginal. Gracias. ¿Cuál fue el resultado de la valoración de esta víctima? Fueron alteraciones en consecuencia de esta agresión de tipo sexual, lo que es miedo, enojo hacia el imputado, sentimientos de impotencia, de traición y miedo a volver a ser agredida. Eso fueron. ¿A qué conclusión llegó en su dictamen, perito? Que estas alteraciones son debidas a los hechos que se están denunciando. ¿Cuál es el tratamiento que sugiere? Determiné 10 sesiones en psicoterapia. ¿Cuántas, perdón? 10 sesiones de psicoterapia con un costo de 790, que hacen un total de 7,900. Gracias. Son todas las preguntas. Muchas gracias, perito. ¿Preguntas, asesora? No, ninguna, su señoría. ¿Abogado? Sí, gracias. ¿Usted tiene especialidad en psicología forense? Tenemos una certificación. No, perdón, solo conteste a mis preguntas. Le pregunto específicamente, ¿usted tiene especialidad en psicología forense? Objeción sería repetitiva, ¿ya le contestó? ¿Ya le contestó? Tengo una certificación. Es que no está contestando. Estoy abogado. Es que estoy preguntando si tiene especialidad en psicología forense. Mi pregunta es clarísima. ¿Ya le contestó? Es que ella me está diciendo que tiene un certificado. Esa es su respuesta. Certificado y especialidad no es lo mismo. Haga otra pregunta. Esa es la respuesta de la psicóloga. ¿Usted tiene cédula en una especialidad en psicología forense? ¿Sí o no? Tengo una certificación. Es que no está contestando, señoría. Conteste lo que le pregunta. Gracias. Por favor, dígame qué tipo de metodologías se pueden seguir en la materia de psicología para emitir un dictamen.
Objeción sería repetitiva. Ya mencionó qué metodología utilizó. Pero es diferente, conteste. Pregunto tipos. La analítica deductiva. Pero usted no señaló ninguna de esas dos en este momento, ¿cierto? ¿Sí o no? Se señaló la entrevista Es psicológica. que no me está contestando, perito, por favor, ponga atención a lo que yo le estoy pidiendo, porque esa es la forma en la que estamos preguntando. Usted no señaló ninguna de esas dos en este momento. No. Gracias. Perito, la psicología es una ciencia, ¿cierto? Sí. Y se considera ciencia porque los resultados son verificables, ¿cierto? Sí. Y requiere los pasos de la ciencia para poder ser verificable, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Me puede decir cuáles fueron los pasos de la ciencia que utilizó para poder llegar a su conclusión? El análisis deductivo y analítico. Gracias. Análisis. Deductivo y analítico. ¿Cuáles son los pasos de la ¿Acercarse ciencia? un poco más al micrófono o acercar el micrófono a usted para que yo le escuche? Sí. Gracias. Perito, ¿cuáles son los pasos de la ciencia? Pues hacer una serie de un estudio que cuenta con una muestra en el cual esa muestra se hace todo un bagaje de lo que es variables y en donde qué tanto esta conducta se repite a partir de todos ese tipo, digamos, de alteraciones, en este caso de agresión sexual. Se han visto muchos estudios. No, es que ya se excedió de la pregunta. Perdón, señoría, pero le está contestando. Sí, está pero ya se excedió de callando la pregunta. Mi pregunta fue clarísima. ¿Cuáles son los pasos de la ciencia? Y eso fue lo que le contestó. Ya me Correcto. contestó. Me doy por contestado. Gracias. Perito, para cumplir con los pasos de la ciencia se debe de plantear una hipótesis, ¿cierto? Sí. Usted no planteó dicha hipótesis en su dictamen, ¿verdad? ¿Sí o no? Se realizó. No, contésteme sí o no, perito, por favor. Yo estoy contestando en No, base a un planteamiento que se me está haciendo por Sí. parte del Ministerio Público. No. Ahí es una. Perito, disculpe, su señoría, es que no está contestando mis preguntas y estoy siendo muy claro en la forma en la que le pido, o Lo que sea, pasa es que no le sentó las bases. ¿Quiere preguntar sí o no? es que le dije contésteme sí o no. Entonces, yo le estoy preguntando. Mire, no se angustie, conteste lo que le preguntan, sí o no. Está el fiscal, está la asesora jurídica y si les interesa rescatar algo, le preguntarán. Entonces, Usted no conteste planteó- tan rápido, tómese unos segundos antes de contestar. Recuerde que si alguien dice objeción, yo me voy a hacer cargo. Usted planteó una hipótesis en su dictamen que emitió, ¿sí o no? ¿En serio? Gracias. ¿Usted siguió al pie de la letra los pasos de la ciencia para emitir su dictamen, sí o no? Objeción seria. Repetitiva. Ya le había hecho esa pregunta. Ya le había No. contestado. Es diferente, conteste. Sí. Muy bien. Perito, ¿me puede decir en qué parte de su dictamen plasmó los pasos de la ciencia que le dio seguimiento, por favor? En toda la entrevista que se realizó en varios rubros de su vida cotidiana, en donde de alguna manera al momento de referir el relato de los hechos hace referencia la agresión que fue presentada o expuesta la evaluada, y obviamente esto recobra un análisis porque hay una manifestación del lenguaje no verbal que fue parte de la metodología que se utilizó. Ok. Usted en su dictamen no refirió bibliografía, ¿cierto? No, Para soportar
un resultado científico se necesita tener como base bibliografías científicas, ¿verdad? Sí. Y usted no las utilizó de acuerdo a su dictamen, ¿cierto? Objeción repetitiva. Ya le contestó, abogado. Gracias. Usted tampoco realizó ningún test objetivo para emitir su dictamen, ¿cierto? No fue necesario. Gracias. Por lo tanto, sus conclusiones son meramente subjetivas, ¿verdad? No. Gracias. Dígame, de acuerdo a su dictamen, lo que planteó usted en su dictamen, que es lo que estamos analizando, dígame, por favor, en qué parte de su dictamen puso cuál fue la base de su dictamen de acuerdo a las bibliografías existentes. De Objeción. acuerdo a su dictamen. Objeción sería repetitiva. Ya mencionó que no hay bibliografías. ¿Me repite la pregunta, abogado, por favor? Sí. Respecto de su dictamen en particular, en la parte de conclusiones, dígame en qué parte puso las bibliografías utilizadas. Ya le dijo que no puso Muy bien. bibliografía. Ahora, Sí, la bibliografía. existen diversos tipos de test, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. En estos casos, ¿es necesario realizar test proyectivos? No. En estos casos, ¿es necesario realizar test cualitativos? No. En estos casos, usted determina solo de lo que observa, ¿verdad? No, hay más elementos. En la metodología hago referencia. ¿Cuáles fueron esos elementos? Ok, pero todos los elementos al no utilizar test proyectivos fueron meramente subjetivos, ¿cierto? No. Muy bien, ¿me puede decir cuál de los elementos que utilizó fue basado en alguna bibliografía? Objeción sería repetitiva. Ya mencionó que no hay bibliografía, sería. Ya le contestó, abogado. ¿Cómo pudiera ser verificable su dictamen si no se utilizaron test? Yo en el momento de la entrevista, toda la expresión y todo el contenido del relato de ella se corrobora que hace compatible las alteraciones que yo encontré en ese momento, por lo que tanto por ser muy inmediata la intervención, no están en condiciones para pruebas psicológicas. En ese momento se corroboró que las alteraciones están relacionadas con los hechos que se están denunciando. Usted no señaló ningún autor que sustente su conclusión, ¿verdad? No. Existen autores muy específicos para el análisis de este tipo de agresiones sexuales, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, Finkerhoff. No. Bueno, sí, ese es un... Gracias. Y usted no lo refirió en su dictamen, ¿cierto? Objeción sería repetitiva. Ya le contestó, abogado. Gracias. Perito, ¿usted dio cumplimiento al protocolo que debe de seguirse respecto de personas agredidas sexualmente? Sí, Pero no lo plasmó en su dictamen, ¿cierto? es cierto. Por lo tanto, no describió de qué forma le dio cumplimiento, ¿verdad? ¿Sí o no? No lo entendí. Sí, usted no describió en su dictamen de qué forma le dio cumplimiento. Sí, lo dije. ¿En qué parte de su dictamen lo dijo? Todo el rubro está dictaminado, todo lo que yo encontré en la víctima en esos momentos. Pero es que, ¿en qué parte específicamente de su dictamen hizo referencia a ese punto? A eso me refiero. Objeción es que- repetitiva. Le está contestando, abogado, que en todo su dictamen viene
establecido que aplicó el protocolo. ¿Usted conoce el protocolo que se relaciona con la norma o la NOM mexicana 46? Sí. ¿En qué parte de esta NOM 46 nos señala que no se deben aplicar test para llegar a la conclusión? Para dar respuesta necesito dar una explicación acerca de los tests. No, es sobre la norma, no sobre los test. Lo que pasa es que en la norma, si hace referencia a los tests, en realidad los tests es en algún momento cuando hay un contexto que pueda ser tendencioso a otras situaciones. Las pruebas psicológicas no nada más detectan, no hay ninguna prueba psicológica, ninguna, Okay. que detecten alteraciones en base, solamente alteraciones en la cuestión de algún tipo de trastorno de personalidad. Pero en este caso no es necesario, por supuesto que no. Aún de esa norma no es muy válido tener esa posibilidad de poderlas aplicar. Entonces, en ese aspecto no le dio cumplimiento a la norma, ¿cierto? A esa norma porque de alguna ¿Sí o manera, no? Nada más dígame sí o no. pues no era necesario. Gracias.